Hola, yo soy Osvaldo Balmori, sexto semestre, Ingeniería Industrial, actualmente en el Tecnológico de Monterrey. Y hoy pues vamos a hablar de un tema muy importante, finanzas personales, con Carlos Fernández. Gracias, Osvaldo. Pues bienvenidos y adelante con las preguntas. Claro, aquí traemos preguntitas de valor. Para alguien que nunca ha invertido, ¿cuál es la mejor forma de empezar con poco dinero, 100 pesos y bajo riesgo? Ok, hoy en día hay varias opciones para empezar a invertir. Lo más importante yo diría que son los hábitos. La gente que tiene el hábito de gastar y que no tiene el hábito de ahorrar está condenada, independientemente de lo que gane, a tropezar en sus finanzas personales. La gente que gana poquito, pero que tiene buenos hábitos financieros, que no gasta de más, que ahorra, que procura tener hábitos constantes que le permiten crecer, a la larga va a tener unas finanzas más saludables. En la pregunta concreta de instrumentos, pues yo te diría que una buena opción para iniciar son CETES, por su bajo riesgo, es al final del día invertir en deuda gubernamental. Entonces, pues al final del día, por más que el gobierno sea bueno, malo, más o menos, la realidad es que en México tenemos bases sólidas y es muy difícil que el gobierno quiebre. Entonces, al invertir en deuda del gobierno con CETES, pues es una opción muy segura. Número 2, SOFIPOS, como NU, como CLAR, como Ualá, siempre y cuando no excedas 208,000 pesos, que es lo que abarca el seguro Prosofipo, que te protege. Si inviertes más y le empieza a quiebra, pues bueno, pierdes tu lana, ¿no? Entonces yo recomiendo que no se inviertan más de 208,000 pesos. Y por último, pues bueno, la inversión que nosotros representamos, que es a través de las aseguradoras. Las aseguradoras son las instituciones más sólidas financieramente en México, incluso por encima de los bancos. Por ejemplo, si tú inviertes tu lana en un banco, está protegida por el IPAB, que es el Instituto para el Ahorro Bancario, hasta por 3,5 millones. Si tú inviertes con una aseguradora y tienes ahí una cantidad que rebase por mucho esa cantidad, la realidad es que las aseguradoras es extremadamente difícil que quiebren, y si quiebran, generalmente o históricamente lo que se ha hecho es que otra aseguradora absorbe a la aseguradora que quebró y cumple con sus compromisos. Entonces, hoy en día invertir en planes de ahorro para el retiro, en planes educativos, incluso en inversiones que te dan las aseguradoras de inversión en bolsa a través de fondos indexados, pues la verdad es que son las opciones más seguras. Y lo que recomiendo es que te asesores con un experto, que vayas con una persona que ya sus estudios, su preparación, su conocimiento le permiten entregarte una estrategia integral, porque siempre la forma más saludable de empezar a emprender en algo que no conoces es a través de una persona que ya lo hizo y que te puede enseñar cómo hacerlo. Claro. Quisiera rescatar algo muy importante de aquí, las SOFIPOS, que hoy en día están muy de moda. ¿Sí? ¿Podrías platicarme qué significa SOFIPO? Son siglas, según yo entiendo, Sí, pero son siglas. platícanos, ¿qué es una SOFIPO? ¿Cómo surgen? ¿Por qué están de moda? Mira, las SOFIPOS son sociedades financieras populares. Esas son las siglas, tal cual. Al final del día son instituciones financieras reguladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para recaudar capital, como lo que haces en NU cuando tú metes una lana ahí en NU, recaudan capital A la cajita. a la famosa cajita de NU y después lo prestan. Igual NU tiene, por ejemplo, su tarjeta de crédito. Ese es el negocio de NU, que tú metas tu lana ahí, te den un rendimiento, pero que además después con esa lana ellos la prestan y entonces cobran más caros los intereses cuando la gente no paga. Ok, muy bien, perfecto, me quedó claro. Ahora, quisiera que mencionaras los 3 errores más frecuentes que cometen los principiantes al invertir. Los 3 errores más comunes que cometen los principiantes al invertir, yo te diría que el primero es emocionarse de más con opciones ficticias. Es súper conocido estos sistemas Ponzi, todo el tema de cuestiones piramidales, esas empresas que en internet encuentras que te dan 30% de rendimiento en un año. Para que tú ubiques, Warren Buffett trae un promedio como del 22%, y es el inversor más conocido, más profesional, más exitoso de la historia. Okay. Y hay empresas que no te ofrecen el 30% anual, te ofrecen el 30% mensual. Es una locura. Sí. O si te ofrecen el 10% mensual, que al final del día es un 100%, 120% anual, pues la verdad es que son cifras que están fuera del alcance de los expertos en inversiones, ¿no? Entonces, lo primero es invertir en este tipo de empresas que están extremadamente distorsionadas. Número 2, no invertir a través de instituciones que están certificadas, por ejemplo, aseguradoras, casas de bolsa, incluso bancos, que no recomiendo mucho por los porcentajes que dan. Pero bueno, están reguladas, o FIPOS, etcétera. Y el número 3, asesorarse con personas que no tienen una certificación. Yo, para ejercer mi profesión, tengo que presentar certificaciones que me acrediten como una persona que te puede orientar en estos temas. Sí. Si no tengo esa certificación, pues digamos que moralmente no podría y no debería. Sin embargo, en México muchas personas se dedican a hacerlo y bueno, hay resultados terribles cuando te asesoras con alguien que no está certificado. Ok. ¿Y cómo yo puedo saber cuando algo está regulado?
Es muy fácil. Hoy en día, a través de las instituciones, puedes meterte, por ejemplo, a las páginas de la Conducef y puedes buscar ahí las OFIPOS que están reguladas. En México hay 36 y de igual forma te puedes meter a ver los bancos que están regulados, las aseguradoras que están reguladas y demás. Entonces, ahí en la página de la Conducef te metes y pones las instituciones en las que te gustaría revisar si están reguladas, buscas el nombre de la institución que te está haciendo la invitación para invertir o para meter tu lana y si no aparece, pues alerta roja, ¿no? O sea, no metas tu lana ahí, corre. Corre. Muy bien. Ya mencionaste que CETES es lo más fácil posiblemente para invertir. Quisiera que hablaras un poco de las criptos, que también están muy de moda y nos alocamos con las criptomonedas. ¿Podrías hablar un poco más? Fíjate que yo te diría que son dos opuestos, porque CETES es muy seguro y tiene un bajo porcentaje de rendimiento si lo comparas con lo que te puede dar una cripto. Y cripto es extremadamente riesgoso y te da un porcentaje de ganancia increíble, pero el día siguiente lo pierdes y entonces si tú no sabes o eres un experto que sepa en qué momento invertir y en qué momento sacar tu dinero, lo más probable es que pierdas tu lana. Hay un chorro de gente que se dedica a esto y que dan capacitaciones y eso, pero justamente su negocio está más en la capacitación que dan, su negocio está más en invitar a la gente a que invierta y en hacer que la gente invierta que en el rendimiento que ellos ganan. Incluso ellos mismos, aunque invierten una parte en cripto, saben que es una parte que pueden perder. Entonces invierten otra a lo mejor en bolsa, invierten a lo mejor otra en CETES, invierten a lo mejor otra en SOFIPOS, invierten a lo mejor otra en planes de retiro con aseguradoras, etcétera, ¿no? Sin embargo, pues los que solamente invierten en cripto, yo te diría que la mayoría terminan perdiendo su dinero porque son instrumentos que están justamente con ese enfoque y no es que sean malos. De hecho, si tú inviertes una lana en cripto sabiendo que la puedes perder, está muy bien porque estás consciente de que la puedes perder. Pero si tú tu patrimonio lo pones a disposición de cripto, estás jugándote un volado a ver si pega y te haces rico o a ver si no pega y te haces pobre, ¿no? Coin, que es como que la más conocida, ha tenido subidas y bajadas, entonces de repente en un año pasó, creo que los históricos ahorita estaban en $150,000 por cripto y luego desciende y está en $60,000, ¿no? Entonces imagínate que tú la compraste cuando estaba en 150 y de repente cayó y te espantas y vendes tus criptos y entonces dices, no manches, o sea, le metí 100,000 pesos, me quedé con 5,000, ¿no? Sí. Entonces, eso le pasa a mucha gente. Realmente hay que tener una preparación fuerte para poder invertir en eso de forma consciente. Y yo recomiendo siempre la diversificación. Si tú diversificas en criptos, en CETES, en SOFIPOS, en planes de retiro, etcétera, seguros educativos, si es que tienes hijos, entonces vas a tener una oportunidad mucho más real de que tu lana crezca y no aventarte un volado a ver si lo hace o no. Ok, muy bien. Y hablando de inversiones, ¿cómo se puede evaluar si un gasto es una inversión o simplemente un lujo disfrazado? Me encanta la pregunta. Fíjate que es un tema que a muchas personas se les complica porque disfrazan, como bien dices, de una necesidad algo que es un lujo. Los lujos se tienen que pagar contado, sin nada de créditos y de preferencia con algo que no haga tambalear tu economía. Un ejemplo de esto es un coche, por ejemplo. Si no es algo que te va a generar dinero, no es un activo, así de fácil. Por ejemplo, en este famoso libro de Robert Kiyosaki de Padre Rico, Padre Pobre, lo principal que te dicen es un activo es algo que te genera dinero, un pasivo es algo que te lo quita. Entonces, con esa regla tan simple tú puedes determinar si es un activo o es un pasivo. ¿Es una inversión? Pues es porque es un activo y te va a dar dinero. No es una inversión, te va a quitar dinero, entonces por más que lo quieras disfrazar, la realidad es que es un pasivo. Que también hay que buscar como ese balance, ¿no? Entre pasivos y activos. Tampoco se trata de, quisiera pensar yo, de solo tener los pasivos. Fíjate que mucha gente se va a los extremos de los pasivos y los activos. La realidad es que tampoco puedes estar cuidando el futuro y descuidar el presente. Tampoco se trata de que no puedas irte a comer un día o que no puedas salir con tu novia o que no puedas irte a pasear. Claro. Hay que mantener un equilibrio. El problema es cuando entonces estos satisfactores inmediatos se vuelven primordiales y dejas completamente de lado la parte de prever, de ahorrar, de invertir por satisfacerlos e incluso te endeudas. Ahí estás en un problema grave de finanzas personales. Pero si tú destinas una parte de tus ingresos a ahorrar, invertir y la demás parte la destinas a vivir, a disfrutar y demás, no hay ningún problema. El problema es que la gente se va a los extremos y generalmente o ahorran muchísimo y tampoco es el chiste que dejes de disfrutar la vida, o se enfocan únicamente en disfrutar la vida y en dejar el futuro de lado y cuando llegue ese futuro, porque es inevitable que va a llegar, entonces se andan tronando los dedos y andan con unos niveles de estrés impresionantes y, por ejemplo, los que tienen hijos y no previeron un seguro educativo, pues a lo mejor no les fue ya también en esa etapa y ya no tuvieron para pagarle la escuela que querían a sus hijos y si llegaron al retiro y no tuvieron cómo ahorrar, pues a lo mejor andan trabajando a los 70, 75 años en algún supermercado o en algún oficio que no les gusta. Entonces, ese es el problema, ¿no? La realidad en México es que hay mucha gente que no tiene las oportunidades de
de ahorrar, de invertir, hay mucha falta de educación. Bueno, hay mucha gente que llega a esto, pues no por culpa propia, la verdad es que ves que es un tema incluso del sistema, pero los que tienen oportunidad de conocer esto y que no hacen algo al respecto, ellos sí tienen una responsabilidad enorme, porque pues al final del día tuvieron la oportunidad de prever y no lo hicieron. Sí, y quiero rescatar algo de aquí, lo de los planes educativos. Yo he escuchado en mi escuela que mínimo 3 amigos míos, sus padres, cuando ellos estaban bebecitos, quisieron entrarle a eso del plan educativo, pero yo, Osvaldo, no sé cómo funciona. ¿Podrías, por favor, hablarme de eso? El seguro educativo es una de las maravillas más importantes que hay en el tema financiero para los que somos papás. Básicamente es empezar con un instrumento formal de ahorro cuando tu hijo o hija es chiquito, y para cuando tenga 18 años va a recibir la cantidad de dinero que tú decidiste ahorrar y además te van a dar rendimientos e interés compuestos. En el caso, por ejemplo, de mi hija, yo estoy ahorrando 10,000 pesos mensuales que para cuando ella cumpla 18 van a haberse convertido en 3,200,000 pesos. Yo voy a pagar únicamente por 10 años. En esos 10 años voy a haber juntado 1,5 millones. De los 10 años en adelante dejo de pagar y cuando llegue a los 18 me dan 3,200,000 que además me dan en un fideicomiso. Entonces me pueden estar dando la cantidad que yo quiera por mes o por año para que se pague la escuela. Y además, si en este transcurso yo llego a tener algún accidente o enfermedad que me genere invalidez, yo estoy protegido con 4 millones. Entonces, si yo me accidento al año 2, dejo de pagar, me dan 4 millones y cuando mi hija llegue a los 18 años le van a dar sus 3,200,000 que yo quería para su educación. Si además de que me invalidé a los 2 años y ya dejé de pagar el seguro, a los 8 años fallezco, a mi esposa, que es a quien dejé como beneficiaria, le van a dar 4 millones. Wow. Y además, cuando mi hija llegue a sus 18 años, le van a dar sus 3,200,000 que yo tenía pensado que recibiera cuando llegara a esa edad para la escuela. Entonces, es una locura seguro, porque al final del día, para los que somos papás, que lo más importante es garantizar el bienestar de nuestros hijos, te lo permite. Si no te pasó nada, pues ya llegaste con el doble de la lana que juntaste, tuviste un instrumento formal de ahorro para hacerlo. Y si algo pasó en ese inter, pues ya tú y tu familia tuvieron un respaldo, pues que garantizara el bienestar de lo que más amas. Muy bien. Ya mencionaste para ustedes papás lo que es muy importante. Ahora algo que también nos es importante para nosotros los jóvenes, el plan personal del retiro. Quisiera preguntarte, ¿cómo puedo empezar yo mi plan personal del retiro? Los planes personales de retiro, la forma más fácil de hacerlo, y creo desde mi punto de vista la más eficiente, es hacerlo a través de las aseguradoras. Son las principales que comercializan los planes personales para el retiro. Lo que pasa es que los seguros tienen varias ventajas cuando inviertes en ellos, empezando porque no pagan impuestos. Después de los 60 años no tienes que reportar un solo peso de impuestos, a diferencia de CETES o de SOFIPOS. Las SOFIPOS no pagan hasta los 200,000 pesos, pero para un retiro 200,000 pesos para 20 años no te van a alcanzar. Entonces, a la larga, el interés compuesto que generan los planes personales para el retiro a través de aseguradoras se vuelven muy sólidos y muy concretos. Yo, por ejemplo, con este mismo ejemplo que te daba, ahorrando 1,5 millones a lo largo de 10 años, después no vuelvo a pagar, para mi retiro recibo 11,200,000. Y esos 11 millones además no me los entregan de forma general. Si yo los quisiera recibir así me los dan, pero los puedo pedir a través de una pensión. Esa pensión lo que va a hacer es que me va a dar, por decirte algo, 60,000 pesos a lo largo de, por decirte algo, 15 años, que yo tuviera pronosticado que me dieran de mis 65 a mis 80, pero como el dinero que no me dieron se queda reinvirtiendo, si se queda trabajando, si no me morí a los 80 años y me morí a los 85, la pensión sigue vigente. Sí, por el rendimiento, ¿correcto? Es correcto, por el rendimiento que da. Y tú puedes elegir cuántos años quieres que ese dinero se te esté entregando, ¿correcto? Es correcto. Muy bien. Es correcto. Tú puedes decir, quiero que me lo den por 10 años y en lugar de 60 dame 100. Okay. Quiero que me lo den por 20 años y en lugar de 60 dame 50. Y así puedes jugar con ello. Y además, el dinero que dejes ahí se va a reinvertir. Entonces, si tú dijiste, bueno, pues quiero que me aguanten 20 años porque mi familia es muy longeva, pues lo más posible es que te va a durar 25 o 30 años, ¿no? O sea, o más. Entonces, son planes diseñados para eso. Hay que entender que hay un instrumento diseñado para cada cosa. Hay instrumentos diseñados para el corto plazo, como las OFIPOS, para el mediano, como CETES, y para el largo plazo, como los fondos de ahorro para la educación o los planes de ahorro para el retiro. Perfecto. Ahora yo tengo 2 preguntas, la verdad, un poco personales, que estoy seguro que muchos van a empatizar conmigo. ¿Qué son los gastos hormiga y cómo le hago para controlarlos sin sentir que estoy renunciando a todo lo que me gusta? Está excelente la pregunta. Los gastos hormigas son básicamente pequeños gastos que hacemos en nuestro día a día y que no nos damos cuenta y que representan un hoyo en nuestro bolsillo. Sin que nos demos cuenta, lo que le dimos al viene, lo que nos gastamos en el café cotidiano, las papitas, la comida que a lo mejor nos echamos en vez de comer en casa, todo eso, si tú lo vas sumando, que son todos esos gastos hormigas, si tú lo vas sumando a lo largo del mes y luego lo multiplicas por 12 meses, encuentras la cantidad que a lo largo del año pudiste haber juntado para un fin superior, como el ahorro del retiro, como el ahorro de los hijos o
como un fin personal. Por ejemplo, puedes meterlo a inversión en bolsa, en fondos indexados, y que esa lana a lo mejor en 15, 20 años te pueda dar para comprar tu casa. Y dices, oye, pues la verdad es que el fin de semana igual salí con mis amigos. Sí. El viernes igual fui al cine con mi novia. Oye, nada más a lo mejor en lugar de gastarnos 500 pesos, pues nos gastamos nada más lo de los boletos, ¿no? Y saliendo nos fuimos a cenar, pero ya no nos gastamos el costo adicional de lo que hubiéramos consumido en la dulcería del cine. Cosas así por el estilo, claro, que realmente no nos cuestan, no hacen que perdamos nuestro nivel de vida y que sí pueden representar que con un pequeño esfuerzo, una pequeña modificación, a largo plazo podamos tener mejores finanzas. ¿Y podrías mencionar alguna estrategia muy concreta como generar alguna lista, alguna app que me funcione para controlar estos gastos hormiga? Porque estoy seguro que si hiciéramos una lista de nuestros gastos hormiga, se hacen al mes, dependiendo cuánto se gaste. ¿1,000 pesos o cuánto crees tú? Es muy variado dependiendo de los ingresos de cada persona, pero yo te diría que la mayor herramienta que puedes tener para determinar tus gastos hormigas es un presupuesto. Okay. Si tú haces un presupuesto y una planeación desde el principio del mes y así a su vez para el año, entonces tú puedes decir, bueno, yo cada día voy a gastarme tanto, por ejemplo, en gasolina o en transporte público. Me voy a gastar tanto en comida, me voy a gastar tanto en el súper, me voy a gastar tanto en mis... incluso puedes poner el presupuesto para lo que quieres gastarte en la calle o en una comida o en un café, pero ya lo tienes dentro de un presupuesto. Y si te apegas a ese presupuesto, entonces vas a eliminar esos gastos hormiga. Porque entonces vas a decir, ok, esta semana dije que me podía gastar 1,000 pesos, pero ya llevo gastados 995 y estamos en jueves todavía, entonces nada más lo que resta, pues ya no lo voy a ocupar y ya mañana no me compro el café y ya mañana no me compro las papitas y ya mañana no como afuera. Y la siguiente semana, el lunes, otra vez me puedo comprar mi café o otra vez puedo hacer la comida o cualquier cosa que quieras, pero entonces ya tu presupuesto te permite entender desde un inicio qué sí vas a gastar y qué no. Si no haces el presupuesto, lo más posible es que llegue el viernes y entonces dices, ya me gasté los 1,000, pero además me voy a comprar el café, pero además me voy a comprar las papitas, pero además voy a cenar en la noche con mi novia y entonces ya no te gastaste los 1,000 que tienes pronosticados, te gastaste 2,000, a lo mejor el doble o incluso más. Entonces el chiste del presupuesto es que te apegues a él y que con eso tú puedas planear qué es lo que quieres, que no dependas de tus impulsos, sino que tú puedas planear y que de forma consciente puedas decidir. Perfecto. Otra pregunta personal que quisiera preguntarte, para alguien que quiere emprender, ¿cuál es el aspecto financiero más importante que debe cuidar desde el inicio? Fíjate que hay un dato interesante que es que el 70% de los negocios en México fracasan en menos de 5 años. La gran mayoría de estos negocios, yo te diría que hay 3 cosas que tienes que considerar en tu tema personal. Número 1, que tengas el conocimiento y la preparación, que te vuelvas más valioso. Tú eres valioso en medida, y lo digo con temas meramente financieros, en medida de lo que sabes, de lo que puedes aportar. Entonces, si tú eres una persona que no tiene mucho que aportar porque no tienes conocimientos, preparación, etcétera, difícilmente vas a ser más costoso. Número 2, que tengas un respaldo financiero para que si el negocio no corrió bien los primeros 3 meses, entonces puedas aguantar porque los negocios se tardan en jalar. Yo tengo con mi esposa un salón de belleza y nosotros desde el principio hicimos un presupuesto y determinamos que teníamos que tener la lana lista antes de empezar por lo menos para los primeros 6 meses. Por lo menos tienes que tener para 3 meses. Nosotros lo tuvimos para 6. Okay. Y te diría que hasta el mes 9 más o menos fue cuando el negocio empezó a girar por sí solo. O sea, antes del mes 9 todo tenía que salir de la bolsa. Entonces, si tú no tienes ese presupuesto, ese colchón, y a los 2 meses ya no aguantas con la renta, con los gastos, tu negocio va a tronar y la lana que metiste ya valió. Entonces, el segundo sería tener este tema financiero y el tercero sería tener un esquema para cuando las ganancias empiecen a llegar. Si cuando las ganancias empiezan a llegar, tú te las gastas todas, que es el principal problema de los emprendedores, entonces no vas a poder invertir para que tu negocio crezca. Si tú con esa lana que va llegando vas administrándote, cuando haya temporadas altas, bajas, más o menos, no va a haber ningún problema y vas a tener dinero listo para invertir en lo que consideres que pueda hacer crecer tu negocio. Perfectísimo. Pues me parece que hemos cubierto actualmente ya todas las preguntas. Espero hayan sido de muchísimo valor y muchas gracias a ti por el tiempo y por este espacio. Créeme que nos va a educar financieramente. Gracias a ti, Osvaldo, y un saludo a todos los amigos del TEC de Monterrey. Gracias.